Hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera manager. Anterior episodio en el cual, bueno, pues avanzamos hasta mitad de temporada. La verdad que tuvimos buenos resultados, pero tuvimos la gran sorpresa al final del episodio de que uno de nuestros jugadores más importantes del equipo, Ryan Gravenberch, pidió el traspaso y pidió marcharse. De hecho, ya se ha ido, está en el Brighton, lo vendimos por un muy buen dinero, 75 millones. Pero claro, hoy empezamos este episodio con la gran tarea de tener que suplir a Gravenberch haciendo un fichaje en este mercado invernal, porque ahora mismo tenemos pocos mediocentros en el equipo y hay que reemplazarlo. Tenemos varias opciones, así que vamos a ir a verlas, no sin antes quejarme del maldito calor que hace, porque de verdad que no es normal, ¿eh? O sea, 34, 35 grados, al menos en la zona donde yo vivo. Sé que en España hace más calor en algunos otros sitios, pero de verdad, es que yo vivo a 100 metros de la playa y el nivel de humedad que hay a 100 metros de la playa, pues ya os podéis imaginar, ¿no? 35 grados se convierten en 40. Es una locura, de verdad. Tengo un ventilador aquí que da vueltas, pero que, bueno, tampoco es que haga mucho. O sea, está bien, pero tampoco, bueno, mueve el aire caliente, ¿no? Entonces, de verdad, un calor. ¿Qué calor hace, tío? O sea, de verdad es impresionante. No estamos ni en julio y hace 35 grados. Yo no quiero pensar qué leches va a pasar aquí en España en agosto. O sea, nos vamos a querer matar a todos del calor. Bueno, señores, vamos a ver las opciones. Para empezar, tenemos 122 millones, así que prácticamente podemos sustituir a Gravenberch con el jugador que casi queramos. Y en cuanto a opciones que tenemos, pues bueno, estaría por aquí Mar Bernal, pero es zurdo y ya tenemos un perfil zurdo en el medio del campo, así que no sería el mejor, la mejor opción. Luego el Tottenham tiene Archie Gray, que está muy bien, pero ¿qué pasa? Que estamos luchando la liga con ellos, así que no sería muy realista que el Tottenham nos vendiese a básicamente el rival de la liga. Luego tenemos aquí una muy buena opción, que es la de Ayoub Bouadi, el jugador que está jugando el Mundial con Marruecos, aunque aquí aparece aún con Francia. Luego tenemos a Thomas de Vos, que está muy bien, es muy top. El problema es que no tiene ningún playstyle, y ya sabéis que los playstyles son bastante importantes en este FC. Luego tenemos a Andrei Santos, que quizás es la mejor opción por los playstyles que tiene, porque tiene cabezazo de precisión, tiki-taka, entrada agresiva, fortaleza aérea, que puede venirnos muy bien para defender. Y luego otra muy buena opción es la de Hugo Larsson, el sueco del Frankfurt, que también tiene muy buenos playstyles para esa posición. Y la verdad es que sería una opción muy interesante. Es verdad que en físico, en cuanto a estadísticas, creo que Andrei Santos es mejor, porque tiene un mucho mejor tiro, tiene mejor pase, la verdad es que creo que también tiene mejor regate, tiene mejor defensa, mejor físico. Lo que pasa es que en cuanto a playstyles creo que Hugo Larsson quizás es un poco mejor. Y el problema es que Andrei Santos además acaba de fichar por el Parma, así que no es una opción. La única opción sería la de Hugo Larsson, o si no, la otra opción buena que veo es la de Ayoub Bouadi. Pero ¿qué pasa? Que los playstyles que tiene solo tiene uno y tampoco es que sea una barbaridad. Así que creo que vamos a suplirlo con Hugo Larsson, chicos. O sea, creo que es la mejor opción. Al final tiene muy buen físico, muy buena capacidad mental. En cuanto a técnica también es bastante bueno. Es verdad que no es un tío que te vaya a llegar al área para meter goles, pero no necesitamos eso, y que los playstyles que tiene creo que puede hacerlo muy bien en el medio campo. Así que nos vamos a tirar a por él, 35 millones por el sueco. Creo que la verdad está bastante bien. Obviamente no es para nada caro. Ya Gravenberch lo hemos vendido por 75 millones. Así que problema ninguno en pagar esos 35. De hecho podríamos dar incluso 36. Y ahí está, es que nos lo aceptan a la primera. O sea, esto es una ganga del mercado. Pues ahí lo tenemos, señores. Nuevo flamante fichaje para el Liverpool, Hugo Larsson, que viene a suplir al ya exjugador de nuestro equipo, Ryan Gravenberch, el sueco que lleva desde el Eintracht de Frankfurt por 36 millones. Y Dinu, que ya tiene a su reemplazo para el medio del campo, jugador muy necesario, porque ahí solo teníamos ahora mismo a McAllister en ese medio del campo de la parte derecha, pero ahora con el sueco cumplimos esa posición y la verdad que es un auténtico fichajazo. Pues chicos, primer partidito del episodio, nada más y nada menos que en Anfield frente al Manchester City, así, para calentar, venga, para empezar, partido facilito, ¿no? Partido interesante contra un City que no empezó muy bien la temporada, hay que decirlo, va sexto en esta Premier League, y nosotros que vamos como un tiro, vamos líderes, y ojo, porque va a debutar Hugo Larsson. Vamos a ver qué tal lo hace el mediocentro sueco en su debut, porque es un auténtico partidazo, no es fácil debutar en Anfield y además contra el City, pero bueno, vamos a ver qué tiene que mostrarnos este jugador, así que vamos allá. ¡Ostras! Vale. Nusa, ¿te la llevas? ¡Uy, qué carrerón! ¡Ay, qué parada de Donnarumma! ¡Qué parada de Donnarumma, tío! Era buenísima. El carrerón que se ha metido en Nusa, como le ha metido el piecillo y para robársela. Bueno, espérate que a Dimi se la llevo también. Sí, hombre. ¡Ay! Se la quisiste hacer, pero no. Bueno, pues primera parte intentando llegar a la portería del City, que no ha sido posible. El City que ni ha llegado a nuestra portería, pero en esta segunda parte hay que meter un gol, señores. No podemos irnos con empate a 0 porque estamos llegando constantemente. Y hay que aprovechar, ¿eh? Alguna de las ocasiones. Esto es increíble, tío. Que vayamos a perder solamente porque el City tiene tanta posesión que es
imposible robarles la pelota cuando ni se han acercado a nuestra portería. Es muy triste, de verdad, ¿eh? O sea, no sabéis la impotencia que es jugar contra equipos como el Barça o el City en este juego, que son malísimos jugando porque literalmente no te llegan a portería en todo el partido, pero que simplemente no puedes pasar del 0-0 porque es, yo qué sé, es literalmente imposible robarles el balón, o sea. Pues nada, 0-0, partido súper divertido contra el City, porque el City se ha pasado los 90 minutos tocando el balón, pero no atacando. Y claro, pues vas detrás del balón como si fuese una sombra. Así que nada, muchas gracias al City por este partido tan maravilloso y tan interesante. Pues bueno, chicos, tenemos primer partido de la FA Cup frente al Wycombe. Obviamente rotaciones en todo el equipo, prácticamente con todo el equipo B, por así decirlo. Así que vamos a ver qué tal en este partido, donde vamos a poder probar a otros jugadores que de normal no juegan tanto. Así que vamos a ver qué nivel tienen. Y espérate, porque el primer partido ya... Bueno, pero el primer partido ya, primera ocasión para nosotros. Uy, buah. Bueno, pues golazo, chicos. Ahí está, minuto 8 de partido. Primer robo arriba con esa presión alta de este Liverpool de Dinu, que no dice nunca que no a una presión bien alta. Y Nioni, toma, pues picadita por encima. Control muy easy de Troy Parrott. Y ahí está, para adentro el irlandés, chicos. No despeja dudas. Cuando juega el irlandés siempre moja. Siempre moja. ¿Segundo polo? Aziz, pícala. No, pero ¿por qué no estabas delante? ¡Uy, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena Nioni! Ojo Nioni, ¿eh? 2 asistencias y este ha sido un pase increíble para Elliot. Luego Elliot lo ha hecho brutal también en la definición, pero este pase de Nioni no era fácil, ¿eh? O sea, la ha colado bien entre defensa y central. Y 2 asistencias para él, ¿eh? Muy bien. Bueno. ¡Ay, buah, chaval! Pues era el segundo de Elliot, ¿eh? Sí. ¡Uy, qué golazo de Troy Parrott, señores! Doblete del irlandés. Y ahí está, chicos. Otra asistencia de Elliot, que ya lleva gol y asistencia en este partido. La verdad que partidazo de Nioni, partidazo de Parrott, partidazo de Elliot. Yendo al primer palo el irlandés y con este cabezazo magistral al primer palo. Golazo 3-0 frente al Wycombe. Y obviamente que vamos a estar pues en la siguiente ronda de la FA Cup muy easy. Pues bueno, ahí está, muy buen partido, señores. 3-0, bastante fácil frente al Wycombe. Y estaremos en esa siguiente ronda de la FA Cup con un partidazo de Troy Parrott, partidazo de Elliot y partidazo también de Nioni con esas 2 asistencias. Bueno, chicos, ahora tenemos partido de Carabao Cup, semifinales a doble partido. Así que este primer partido en Anfield frente al Everton lo vamos a simular para ver cómo queda. Y si eso, jugaremos el segundo partido si es necesario. Así que, bueno, 11 titular y empata 2. La verdad que me esperaba una victoria, pero bueno, golito de Parrott de nuevo, golito de Nusa. Así que nos lo jugaremos todo en Goodison Park, o bueno, ya no es Goodison Park, claro, ahora es el Hill Park Stadium o algo así. Pero bueno, nos lo jugaremos todo en el partido de vuelta, parece. Y continuamos simulando esta vez frente al Leicester City, que está en el descenso. Ganamos 2-0 con goles de Badamosi y golito también de Elliot, que la verdad que está bastante on fire últimamente. Bueno, pues ya estaba tardando. Evento inesperado, sueldos filtrados, Los salarios de toda tu plantilla se han filtrado y esto ha causado tensión en el vestuario. Vigila de cerca a tu equipo durante las próximas semanas y procura que no ocurran más conflictos que afecten a su moral. Muy bien, pues nada, se han filtrado los sueldos de toda la plantilla. Y ahora pues empezará el juego de egos, ¿no? De por qué este cobra más, este menos, este tal, este cual. Así que cuidadito con estas próximas semanas porque seguramente nos venga alguno diciendo ¡ey, que quiero más salario, que quiero más sueldo! O incluso alguno diciendo que se quiere marchar. Así que, madre mía. Pues penúltima jornada de la fase de liguilla de la Champions. Y ganamos 3-0 al Dinamo de Zagreb con golitos de Barnes, de nuevo doblete, y de Dubois. Así que con esto prácticamente diría que tenemos ya, bueno, pues el primer puesto, ¿no? En la última jornada quizá lo podríamos perder si palmáramos, pero la verdad es que estamos haciendo casi un pleno, ¿eh? De momento 7 de 7 en esta fase de liga. Ah, pues muy bien, con esto de los salarios y tal y cual, Luis Miguel Esteban y Noguchi, que eran pues el tercer delantero y el quinto mediocentro, que en verdad solo estaban ahí por rotación, pues nos han pedido marcharse, chicos, así que nos va a tocar vender a los dos. Y a ver, yo creo que en cuanto a la delantera no hace falta fichar nada, pero tener un quinto mediocentro sí que nos venía bastante bien, por si había alguna lesión. Así que quizás hacemos algún pequeño refuerzo. Bueno,
Pues chicos, empate a uno frente a los Wolves, que van también de los últimos, pero no hemos podido ganarles, chicos. Así que bueno, pequeño pinchazo que tenemos en la Premier League. Pues último partido de esta fase de liguilla de la Champions y lo vamos a simular porque ya tenemos 21 puntos a 3. Tenemos a otro equipo por detrás, así que incluso perdiendo podríamos quedar primeros. Partido sin más, pero incluso ganamos, así que chicos, ahora sí que sí podemos decir que somos líderes y primerísimos de esta fase de Liga de la Champions, que vamos a ver cómo ha quedado. Pues aquí lo tenemos, señores. Tras la venta de Noguchi traemos a un quinto medio centro, pues por si hubiera alguna lesión, tener algún jugador joven con el que poder rotar durante este final de temporada, que siempre es importante, y ya hemos tenido de hecho alguna lesión, sobre todo al principio de temporada. Así que bueno, tenemos a Moser, nuevo jugador, muy jovencito, que viene desde el Brestua por apenas 12 millones, 74 de media, pero tiene algo de potencial, así que poco a poco irá siendo de media y quizás durante este final de temporada pues tenga algún minutillo. Pues nada, otro pinchazo, otro empate, esta vez frente al Sunderland, que va en el puesto número 11, golitos de Birds y de Nusa, que no nos han servido para ganar, y eso que solo han hecho 4 tiros y nosotros 20, pero no ha habido manera de meter el tercero, así que nada, otro pinchazo, pero seguimos líderes de la Premier. Pues chicos, ya estamos aquí, partido de partidos, derbi de Liverpool frente al Everton, y es para jugarse un boleto, un ticket para la final de la Carabao Cup. Así que hoy a reventar este estadio del Everton nuevísimo. Y por el otro lado, pues un Fulham, que creo que ya está en la final de la Carabao esperando rival. Y nosotros, que queremos estar en esa final también. Así que chicos, vamos con este partidazo, con ese empate a 2 de la ida a Anfield. Y ahora toca venir aquí, a casa de nuestros vecinos, a llevarnos ese ticket. Así que vamos allá. Muy bien. Ayemi. Toma, pues el primero, señores. Golito de Dubois en el 5 del partido. Nada más empezar, nos ponemos ya por delante. Sí, señor. Qué buena jugada de Adeyemi. Cómo ha esperado el hueco, cómo ha visto el pase. Y luego Dubois con su pierna menos hábil. Que bueno, yo creo que las dos piernas son buenas, pero un poco golazo. O sea, no era fácil para nada. O sea, no era fácil para absolutamente nada. Darle ahí y clavar a donde la ha clavado, pero ha ido al hueco, justo, pum, filtrado entre los dos defensas. Y bueno, quizás el portero podría haber hecho un poco más, pero oye, golazo. Toma, pues nada, el segundo de Dubois. Es que este hombre, es que es muy fácil con este hombre. Es muy fácil jugar con este hombre. Tú lo único que tienes que hacer es darle el balón a los pies, él se gira y mete gol, ya está. O sea, es que es muy sencillo. O sea, el pase de Nioni, pum, hace así, pim pam, toma. Tal como se gira en el sitio, se gira en una baldosa y te la clava. Es que no tiene mucho más, o sea, es que es un golazo. Toma, pues golazo de Nioni, señores. Golazo de Nioni, que se estaba haciendo ya un partidazo, pero con este gol, la verdad es que está haciendo una muy buena temporada, sin ser el titular, porque por delante de él siempre está Birds, pero la verdad que está haciendo una muy buena temporada de jugador de rotación, siempre aportando asistencias, goles, lo que sea, pero golazo, señores, 3-0, y la que le estamos metiendo al Everton en el derbi. Toma, pues golito de Elliot. Pues ahora golito de Elliot de cabeza. Nada, la verdad que la paliza del Everton está siendo espectacular, chicos. El centro buenísimo de Badamonsi al segundo palo. Y bueno, la verdad es que pensaba que era fuera de juego. Y sinceramente no sé por qué no ha sido fuera de juego. O sea, entiendo que habría algún defensa por detrás que no he visto. Pero jugada extraña, la verdad, porque cuando he hecho centro estaba súper solo Harvey Elliott. Pues chicos, ahí está, 4-0 que le metemos al Everton. La verdad que palizón increíble en este derbi de Liverpool. Y somos finalistas de la Carabao Cup. Así que en apenas un mes estaremos jugándonos este título para que sea el primero de la temporada y el primero de la era Dinu aquí en Liverpool. Pues ahora sí estamos a mitad de temporada porque ya estamos en febrero, así que vamos a hacer mini resumen de ver cómo vamos de momento, ¿vale? Líderes en la Premier con 53 puntos, solamente 3 partidos perdidos y 5 empatados, como veis luchando con Tottenham y un poquito ya más lejos City y Newcastle, pero parece ser que el Tottenham es el único que nos sigue el ritmo de momento. Luego, como ya sabéis en la FA Cup, pues nos va a tocar de hecho el Tottenham, ojito con esto, porque después de haber pasado esa ronda frente al Wycombe, ojito porque uno de los dos grandes de esta temporada se va a ir fuera, así que cuidado con ese partido muy complicado. Y en la Carabao, ya sabéis, estamos en la final, que la jugaremos en marzo frente al Fulham, después de que se cargaran ellos al Brighton. Y chicos, en la Champions, pues como os dije, habíamos quedado primeros, 8 de 8,
perfecto en la Champions en nuestro primer año continuo aquí en el Liverpool, la verdad que brutal. Y ojo que está por ahí el Valencia también, ¿eh? El Valencia sin Dubois, aún así se ha metido, ¿eh? Y a mitad de temporada, pues el máximo del equipo es Kylian, como no, seguido de Parrot, que para ser suplente la verdad que se está inflando a goles, y a De Jamie también muy buenos números, Musa buenos números, Pierce máximo asistente del equipo. Muy bien también, buenos números para Elliot siendo suplente, bastante top, la verdad, muy bien, buenos números, la verdad, del equipo. Estoy bastante contento de momento de la temporada que llevamos, pero ahora entramos en la parte más importante de la temporada, que es la parte final, donde ya nos lo jugamos absolutamente todo. Pues chicos, en la Premier que hemos jugado frente al Everton y ganamos 2-1 de nuevo a nuestros vecinos con golitos de Nusa y de Dubois, pero ojo, porque parece que Beers ha acabado el partido tocado. Pues jugamos contra los últimos de la Premier League, que es el Norwich, y ganamos 2-0 con golitos de Adeyemi y también de Nioni, que está haciendo la verdad que un temporadón. Pues vamos allá con este auténtico partidazo de FA Cup frente al Tottenham, un equipo con el cual también nos vamos a tener que pelear por ganar esa Premier League, así que vamos allá, porque eliminarles de la FA Cup la verdad que sería sobre todo golpe moral para ellos. Vamos a ver si podemos hacerlo, además aprovechando que jugamos en casa, que jugamos en Anfield. Vale. Hostia, qué parada de Pilar. Buah, pues la primera que tenemos la hemos fallado bastante tonta, porque estaba solísimo Dubois. Vale. Hostia, de Jimmy. No, tío, de verdad. Lo de tener el cohete en plus es un playster que está muy chetado, pero de verdad, para regatear dentro del área es horrible, tío, porque es que no puedes tocar el botón de sprint. De verdad, o sea, te chocas literalmente contra el defensa que tengas delante. Es horrible. Soy bobo, no estaba grabando, perdón. Nos acaba de meter gol el Tottenham en el 53, chicos. Así que esto se nos pone un poco F. El pase aquí al medio, le ha pegado de primeras y para adentro, chicos. Madre mía, se nos lía el partido, eh. Espérate tú, que al final se nos lía el partido. Verás. Vale. Vale, Nioni. Golazo, señores. Empatamos a 1. Qué temporada que está haciendo este chaval. Qué temporada está haciendo este chaval. Lo empatamos bastante rápido. Bien. Que vaya jugadita, muy bien el pase atrás de Jamie. Cómo ha llegado. Y Nioni, que no se lo ha pensado. Él ha pegado de primeras con la zurda. Y zapatazo para adentro, señores. Está apretando Anfield, chicos. Está apretando Anfield. Es el momento. Hay que ir a por el segundo gol. Y remontar esto como sea. Pues nada, chicos. Empatamos a 1 con el Tottenham. Así que ahora no sé qué ocurría, no sé si prórroga, penaltis, no me acuerdo, la verdad. Bueno, pues vamos con la primera parte de la prórroga, chicos. En este partido está siendo bastante difícil. Bueno, nos regala el balón el Tottenham, muchas gracias, la verdad. Muy bien, Aziz, y te vas para lo contrario, hijo. Madre mía, el palo, que nos acabamos de salvar. Nos acabamos de salvar del palo, madre mía, el palo. Porque Aziz se va para lo contrario, perfecto. Y no hay nadie para atacar, muy bien. Está completamente solo a De Jamie. Bueno. Uy, la robada. No, hombre, no. Se la queda, tío. Se la robo y se la queda igualmente. Es que, de verdad. Vale, pues nada, nos vamos a ir a penaltis. A penaltis contra el Tottenham, tío. De verdad. Uf, qué desastre. Pues nada, chicos. A penaltis contra el Tottenham para jugarnos el pase a la siguiente ronda. Es un desastre de partido, la verdad. Las cosas como son. Golazo de McAllister. Va Marciniak. Nada, adelante. Joder, tío, habíamos acertado el lado. Va Troy Parrott, especialista, se supone. De los 11 metros. Golazo de Parrott. Va Beliz. Nada. Va De Jamie. Ojo de Jamie, Ojito de Jamie. Bien, a De Jamie. Va de Mara Gray. No, Archie Gray, perdón. ¡Hala! Virgen Gray que la envía a la grada. Vale. La tiene que meter Badamousi para ponernos por delante. Ahora me entero de que es zurdo. Increíble. Bueno, pues golazo, señores. Nos ponemos por delante. Si el Tottenham falla, estamos en la siguiente ronda de la FA Cup. Va Carlson. Vení.
¡Buah! ¡Qué parada de Mamardashvili, señores! Y estamos en la siguiente ronda de la FA Cup. Se vuelve loco Anfield. Vaya partido de locos. Vaya pedazo de tanda de penaltis. Y la última parada de Mamardashvili para que se vuelvan todos absolutamente locos en la grada. Señoras y señores, estamos en la siguiente ronda del FA Cup y nos cargamos al Tottenham. Sí, señor. Qué paradón, madre mía, se ha metido hasta dentro de la portería Mamardashvili, chaval. Qué pedazo de parada, colega. Qué pedazo de parada, tú. Pues chicos, ahora en la Premier ganamos por la mínima Crystal Palace con golito de Nioni. Nada, la temporada de Nioni está siendo espectacular. Beers, que bueno, está lesionado un par de semanas y la verdad es que, nada, es increíble lo que está haciendo este chaval, Y en el siguiente partido, pues palizón que le metemos al Leeds United con golitos de Barnes. Vuelve a marcar Nioni saliendo desde el banquillo. Gol de Larsson también y golito de Barnes para este pedazo de victoria. Pues partido frente al Chelsea y ojito porque ganamos 1-2 en la Premier y eso que McAllister ha fallado un penalti, pero golitos de Ruiz y golito de Dubois, uno más para seguir otra jornada super líderes de la Premier. Pues señores, dejamos la Premier, nos vamos al FA Cup y es que tenemos nueva ronda de la Copa frente al Brighton, partido importante para seguir intentando llegar a esa final y llevarnos también esta Copa, así que chicos, vamos con este partido, estamos como veis ya en octavos, quedan 3 ronditas hasta esa hipotética final donde queremos estar en Wembley el 12 de mayo, así que vamos a por este partidazo. Oh, por Dios. Sí, a Jimmy. Vámonos, señores, qué golazo, por fin entra una, madre mía, vaya partido más aburrido, el Brighton tocando y tocando el balón pero sin hacer nada. Por fin, un robo y gol, chicos, a la contra y con velocidad, como tiene que ser, como juega este Liverpool de Dinu. Muy bien Dubois, muy bien Adeyemi entrando por el medio. Y golazo, chicos, menos mal, porque estaba siendo un partido de verdad soporífero. Toma. ¡Oh! Me hubiera sacado de la línea, tío. Era gol de Bichiabu, Y la ha sacado de la línea, macho. Ah, muy bien. Madre mía, menos mal que ha pitado el árbitro, señores. Pues se termina el partido, la verdad que el partido bastante malo. El Brighton que ha perdido mucho el tiempo tocando el balón, pero tampoco es que haya atacado demasiado. Pero bueno, lo hemos sacado adelante 1-0 y señores, estamos en los cuartos de final de la Copa. Pues ahora dejamos la Copa y nos vamos a la Champions, señores. Vuelve la máxima competición europea y vuelve en los octavos de final. Nos enfrentamos al Celtic de Glasgow. La verdad que hemos tenido suerte, entre comillas, en ese sorteo, porque la verdad es que creo que nos ha tocado uno de los rivales más asequibles, pero bueno, la verdad es que lo hicimos bien, quedamos primeros en la fase de liguilla, si no recuerdo mal, en la Champions, y obviamente eso hace que, pues bueno, pues tengamos un rival más asequible en estos octavos de final, así que vamos a ver porque jugamos el primer partido en Escocia, el segundo lo jugaremos en Anfield, pero tenemos que intentar sacar un buen resultado para ir más tranquilos a ese partido de vuelta, así que vamos allá. Madre mía, al palo, al palo, al palo el Celtic de Glasgow, tú. Casi nos meten en el primero justo antes de terminar la primera parte. Madre mía. Madre mía, qué suerte que acabamos de tener, señores. Madre mía, qué suerte. Pues el tiro de Beers, la parada del portero que es malísimo porque se queda el rebote dentro del área. Y lo aprovecha muy bien Dubois, que con esa velocidad pues ha podido llegar antes que nadie. Y para adentro, chicos. Nos adelantamos a la eliminatoria con bastante fortuna, la verdad. Y bueno, aprovechando un error clamoroso del portero. Vale, está buenísima. Vamos, Nusa. Es tuya. Nusa. ¿Qué cojones haces, Nusa, chutando con la izquierda si eres diestro, hijo mío? Si eres diestro, ¿para qué chutas con la zurda? ¡Qué bien Parrot! ¡Qué bien Parrot! ¡Qué bien Parrot en el 89, señores! Gol importantísimo. 2-0. Nos ponemos en el 90 y con esto, hombre, pues es pie y medio ya de esta eliminatoria, porque parecía que esto iba a terminar 1-0 y Parrot se ha sacado un golazo con ese tiro que tiene. El irlandés marcándole ahí al Celtic de Glasgow y la verdad que un golazo, desde la frontal le dejaron chutar y no puede chutarte, o sea, no puedes dejar chutar a Parrot con ese tiro de calidad que tiene y además desde fuera del área, o sea, golazo. Pues ahí está, se termina el partido, 0-2, ganamos, queda partido de vuelta, pero la verdad es que tenemos medio trabajo hecho, señores, lo hemos hecho bastante bien. Pues señores, jugamos el clásico frente al United y hemos ganado 2-3 con golitos de Dubois, como no, golitos de Baleba y de Aziz para esta gran victoria en Old Trafford. Pues ahora sí, hoy nos lo jugamos todo en Anfield, en casa, con nuestra gente. Nos jugamos ese pase a los cuartos de final de la Champions.
Y con ese 2-0 a favor, la verdad que lo tenemos bastante bien. Solo una catástrofe en este partido podría hacer que no pasáramos a la siguiente ronda. Así que vamos allá a intentar cerrar esto, no sufrir demasiado y pasar a esos cuartos de final. Vale. Qué bien de Jamie, por favor. Qué jugadón. Qué jugadón de Jamie, señores. Qué auténtico carrerón de Jamie por banda. Como ha hecho la típica, la de siempre, la suya, de irse para el medio. Y la verdad es que golazo, señores. Golazo del alemán. 3-0 en el global. Y esto que ya está prácticamente finiquitado, señores. Bueno, pues ya estaría. Pues ya estaría Dubois. Pues ya estaría Dubois, señores. Error de la defensa del Celtic. Vía libre para correr para Dubois. Y, señores, para Dubois, espacio para correr es igual a gol. Porque se va a quedar solo delante del portero. Y ahí en la arrancada no le puede pillar nadie. Así que, señores, 5-0 en el global ya. 2-0 en el partido. Bueno, pues ya estaría Dubois. Y ya estaría Dubois con el segundo gol. Y el tercero del partido. Y 6 en el global. Pues 10 partidos, 8 goles de Dubois. Joder, madre mía, vaya partido. Parecía que el partido no iba a ser de muchos goles y 3 ya. O sea, madre mía, qué golazo de Dubois, señor. Es que va muy chetado, Lo de Dubois es una cosa loca, Loca. O sea, pocos delanteros he probado yo en mi vida tan chetados como Dubois. O sea, os lo digo en serio. Bueno, pues a Jamie corriendo. Y Dubois rematando. Ah, pero le ha quedado muy mal para el remate, Lástima. Buah, qué pase, chaval. Buah, qué pase de Dubois, que sabe marcar, pero también sabe pasar y muy bien, además. Ha dejado solísimo a Nusa, o sea, solísimo. El pase filtrado, increíble, fíjate. Mira cómo... Bueno, o sea, brutal, El pase increíble y golazo de Nusa. Va a ser la última. Ah. Pues ahí está, señores, 6-0 en el global, partidazo 4-0 y el Liverpool de Dinu que estará en los cuartos de la Champions después de pasarle completamente por encima al Celtic de Glasgow, así que trabajo hecho y además muy bien. Y ya tenemos por aquí el resto de resultados, y es que el Barça se ha cargado el Leverkusen, el Valencia, nuestro ex equipo, pues se ha cargado al Como, os imagináis, un Valencia-Liverpool, la verdad que estaría bonito, luego tenemos por aquí, bueno, el Dortmund que también tiene una paliza al Newcastle, el Bayern también 4-3 frente al Benfica, ojo, el Madrid eliminado por la Roma, cuidado, y nuestra ex Juventus también ha pasado a ronda frente al PSV, además de el Paris Saint Germain, así que siguiente ronda nos podría tocar nuestro ex Juve. Nos podría tocar también nuestro ex Valencia, pero bueno, veremos a ver quién es el tuyo. Pues bueno, nuestro rival que va a ser el Borussia Dortmund, señores. El Borussia Dortmund, equipo contra el que ya nos enfrentamos bastantes veces cuando entrenábamos a nuestro queridísimo Kaiserslautern. Así que club que conocemos, pero ha tocado un Juve PSG, Roma Bayern y ojo, Valencia Barça, O sea que, la verdad que lo tiene complicado tanto Valencia como Juve para pasar. Me encantaría enfrentarme a ellos, la verdad, en alguna ronda futura. Pero para eso hay que ganar al Dortmund y para eso también tienen que ganar Juventus y Valencia. Así que de momento hay encuentros bastante interesantes, pero todos nuestros ex equipos triunfando. Dicho esto, en la Premier seguimos líderes a 10 puntos ya del City, así que esta Premier League empieza a coger un tono bastante red, porque faltan 8 jornadas y este Liverpool de Dinu de momento no afloja, la verdad. De hecho, prácticamente ya no estamos jugando partidos de Premier League, los estamos simulando prácticamente todos y ya estáis viendo que incluso simulando estamos ganando a equipos como el Chelsea y el United, o sea, este Liverpool de Dinu está muy centrado en esta temporada y está siendo espectacular. En la FA Cup estamos en la siguiente ronda ya, después de haber eliminado al Brighton, y nos tocará el West Brom, así que de momento de equipos grandes solo tocará Arsenal. Yo creo que la final debería ser esa, frente al Arsenal, a no ser de que nos toque antes de llegar a esa hipotética final. Y chicos, tenemos el partido y tenemos la final frente al Fulham, que tocaría jugarla ahora mismo. Pero aquí vamos a terminar el episodio, no sin antes ver también el resumen, donde, bueno, pues vemos ya que Dubois es el máximo valor de este equipo. Ya con 25 goles y 7 asistencias en 42 partidos. Parrot que lleva ya 18 goles también. Adeyemi con 16 goles y 7 asistencias. Nusa también temporadón con 14 goles y 9 asistencias. Birds también temporadón con 17 asistencias.
La verdad que el equipo está en un estado de forma espectacular y de momento seguimos optando a todo. Así que chicos, en ese próximo episodio, final de temporada, sabremos qué ocurre, sabremos si ganamos la Carabao, sabremos si ganamos la FA Cup, sabremos qué pasa en la Champions también y obviamente en esa Premier League que la tenemos bastante encarrilada. Así que espero os haya gustado muchísimo este episodio. Si es así, dejar un pedazo de like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente episodio con el final de temporada. Chao, chao.